Una noche Vi pasaba por aquí por casualidad y me dejó tan impactada que la vi 3 veces más. Una cuando llegó mi pareja, otra con mis amigos y otra para hacer el análisis psicológico que vamos a hacer hoy, así que sin más dilación, vamos allá. Pasaba por aquí o A Came By es una nueva película que estrenó Netflix en agosto. Va sobre dos amigos que asaltan casas de ricos como parte de un movimiento social que está alcanzando cierta repercusión mediática, y la trama comienza cuando uno de ellos descubre un oscuro secreto en una de las casas que tiene que ver con un psicópata. Obviamente a partir de aquí va a haber muchos spoilers, así que si todavía no la has visto, te recomiendo que vayas a verla. Todo comienza cuando Toby decide asaltar la casa del ex juez Hector Blake, y mientras se prepara para grafitear, escucha unos ruidos que le llevan al sótano, donde encontrará unas turbias imágenes y donde a través de una puerta va a ver a una persona encerrada. Hector Blake es un ex juez que ha logrado hacerse con una impecable reputación gracias a lavar su imagen incansablemente. ¿Cómo? Pues dejó de ser jurista con un supuesto pretexto social, que era que la justicia solamente beneficia a las personas adineradas y a las personas blancas, asegurándose así de ser visto como alguien admirable, excepcional y sobre todo alguien digno de confianza, especialmente para los más vulnerables. Durante la peli se va desmantelando la verdad sobre Hector Blake, quien en realidad es un psicópata integrado. Hay una escena en la que habla de la cruel e inasumible realidad que vivió a manos de su padre cuando era un niño. Su padre era un hombre negligente con él y con su madre, era maltratador, era un manipulador y era un violador, ya que abusó sexualmente de una persona que trabajaba para ellos, provocando que su mujer, la madre de Héctor, terminase cortándose las muñecas y muriendo desangrada delante de Héctor, que en aquel momento era muy pequeño, y el padre, sin un ápice de remordimientos, empatía ni responsabilidad, manda a Héctor a un internado distanciándole de la única figura de apego que le quedaba y tras aquel suceso traumático. Todo esto va generando en Héctor una realidad demasiado dura como para ser integrada. Si os fijáis, tiene un referente de infancia muy peligroso y extremadamente disruptivo, haciendo que, como suele pasar en estos casos, de víctima pase a verdugo. Y a consecuencia pasa a sufrir un trauma que adopta la forma de veneración hacia su padre, que es en realidad la persona que más le dañó. ¿Por qué pasa esto? ¿No tendría más sentido odiarle muchísimo y ya? Bueno, lo cierto es que cuando somos pequeños tenemos un instinto adaptativo de supervivencia que hace que salvemos constantemente a nuestros padres. Salvarles significa hacer todo lo que podamos para que sigan siendo nuestros héroes y nuestros perfectos e incondicionales cuidadores. Y eso muchas veces se consigue mediante lo que conocemos como la teoría de la disonancia cognitiva. Esta explica cómo todos necesitamos un cierto grado de coherencia interna, y eso explica que muchas veces nos autoengañemos como una forma de reducir el malestar que produce la incongruencia. ¿Cómo voy a querer a una persona que me ha dañado tanto? Pero, ¿cómo voy a odiar a mi propio padre? Bueno, a lo mejor no es tan malo y tenía motivos para hacer lo que hizo. Disonancia resuelta. Esto puede verse muy bien en esa escena en la que el masajista le propone una teoría más convincente, haciendo referencia a que probablemente el padre forzaba al chico y el chico accedía por su posición de vulnerabilidad. Y es ahí cuando Héctor empieza a sentirse realmente incómodo y furioso, y se le nota muchísimo en la expresión facial, que adopta un semblante muy serio. También es súper interesante cuando en esa escena tan serio dice "todos podemos elegir", haciendo referencia a la filosofía del libre albedrío, que presupone que el contexto y las condiciones socioeconómicas no condicionan ni limitan la libertad. Mentira. Incluso la necesidad tan fuerte de retomar sus creencias castigándolo por lo que ha dicho, y eso se ve muy bien en la escena en la que él bebe del vaso en el que él le había puesto droga. Yendo a esa escena, que yo creo que es esa que explica el origen de su psicopatía y de esa infancia tan traumática, hay varios puntos que son muy interesantes a destacar. La primera es una escena en la que es súper fácil ver con claridad el origen de ese trauma, y es cuando el masajista logra escaparse y Héctor, frustrado y abrumado por no haber podido llevar a cabo esas compulsiones de torturar y asesinar, lanza el vaso contra el cuadro de su padre. La segunda, súper reveladora, es cuando le dice "solo le cuento esto a personas especiales como tú". Esta creo que es la mayor red flag que podemos escuchar, que nos da la pista de que estamos ante un psicópata o ante un narcisista. Esto lo hacen porque necesitan que te sientas importante para poder ganarse tu confianza. Vamos a ver más características del psicópata que pueden apreciarse muy bien en esta película. La primera es cuando están en el spa y le está haciendo el masaje. Es una escena súper significativa de la forma en la que se relacionan y se vinculan los psicópatas. Y es que son como un radar de debilidades, vulnerabilidades y carencias que explotan para su beneficio personal. Por eso, cuando el masajista le dice que su hermana le va contando qué tal están sus padres, Héctor enseguida conecta esto y le pregunta "¿no te hablas con tus padres?", abriendo los ojos con satisfacción. Una segunda característica de la psicopatía en este caso
Es que seguramente todos os preguntaréis ¿por qué no mata a Ravi? O sea, ¿por qué lo quiere tener encerrado, no? Y es que esto se explica a través de un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. Y es que la tortura es su forma de regular la ira que realmente siente hacia su padre. Además, si os fijáis, sus víctimas son extranjeros porque para su sistema nervioso es más asumible y fácil de comprender que la muerte de su madre fue culpa de Ravi y no de su padre. En esto consiste el desplazamiento en su caso, y es castigar a otra persona en lugar de la original. Porque, recordad, los hijos necesitan salvar a los padres. La tercera característica que todo el mundo sabe es la sed de poder. Esto se ve muy bien en la necesidad de Héctor de lograr una impecable reputación en base a la aprobación social que le proporcionará el poder que él desea. Esto se hace evidente en la escena en la que recibe esa tesis sobre inmigración y la tira a la basura porque sencillamente se la pela y solo es una estrategia. La cuarta característica es que necesitan tener todo bajo control. No toleran la incertidumbre, pero sobre todo no toleran estar en una posición de desventaja. Por eso le cambia la cara cuando está comiendo y tocan al timbre sin esperar a nadie. También puede verse en esa manía de pedir a todos que se descalcen cuando llegan a su casa, incluso a la policía, como una forma de sentirse con poder sobre ellos al verles acatar sus deseos o sus órdenes. Esto también se ve en su necesidad de estimulación y los retadores que son, como se ve en esa escena en la que le asusta a la policía y le dice creía que eras más lista. Les encanta ser vistos como inteligentes y esto se ve muy bien en la serie Mindhunter, que por cierto está basada en hechos reales. La quinta característica es el poder y los contactos. La mayoría de perfiles de la tétrada oscura, como psicópatas, narcisistas, sádicos y maquiavélicos, no son personas que viven en aislamiento o sin contacto social. Todo lo contrario, suelen ser personas con mucho don de gentes, con mucho carisma y con mucho desparpajo. El desparpajo necesario para llegar a ocupar posiciones de poder. Por eso salen tantas noticias relacionadas con psicópatas famosos, personas con influencias, personajes públicos, incluso líderes políticos, etc. Esto se ve muy bien en la facilidad con la que ponen a Héctor en libertad en ese momento en el que le arrestan gracias a su contacto con el inspector jefe. Esto también se ve muy bien en la forma en la que utiliza sus contactos para coaccionar a los demás. La sexta característica es que, como sabéis, los psicópatas tienen delirios de grandeza y obsesión por el lujo. Esto puede verse en sus cuadros, en detalles como el cuerno de marfil, la nueva casa que compra o la gran cama que tiene en esta casa. La séptima característica es que los psicópatas suelen ser fríos y calculadores. Eso se aprecia en el detalle de haber construido una casa teniendo en cuenta el sótano en el que va a encerrar a sus víctimas, todos los detalles que necesita para asesinar y el hecho de haber comprado una incineradora. También la forma en la que utiliza el engaño y cómo consigue que Lizzie crea que las llaves están ahí y puede entrar como una estrategia para atraparla. La octava característica es que no sienten culpa ni remordimiento. Esto se ve en varias escenas, sobre todo cuando enciende la motosierra para descuartizar el cadáver del masajista y con una voz totalmente pausada y tranquila le dice a Lizzie que esté tranquila, que no es para tanto. También cuando secuestra al masajista y está tranquilamente con el móvil y también cuando incinera el cuerpo de Toby y su cara es totalmente neutra. Aunque en realidad en ese momento estaba disociando. La disociación es un mecanismo de defensa que consiste en el distanciamiento de la realidad. Y los psicópatas tienen mucha facilidad para disociar porque su cerebro es literalmente diferente al normal. El núcleo central de nuestro cerebro, que siente e integra las emociones, se llama la amígdala, y aquí podéis ver la diferencia de tamaño de una amígdala normal y la de un psicópata. Luego la corteza prefrontal es la encargada de muchas funciones ejecutivas, entre ellas la de la toma de decisiones mediada por las emociones, y nuevamente la de los psicópatas es más pequeña. La novena es el sueño ligero y poco profundo. Esto suele ser una respuesta al trauma y en el caso de los psicópatas es muy común que duerman mucho menos que la media. Esto puede verse con facilidad en la escena en la que entran en su casa y la facilidad con la que se despierta. Un último detalle que me pareció súper interesante es el contraste entre ese Héctor frío, asesino y manipulador, que de hecho sube el volumen para no oír al chico que tiene encerrado, con esa parte que habita en sí mismo, que disfruta de ver dibujos animados, duerme en una cama pequeña teniendo una gigante. Y hay un fenómeno en psicología que lo explica y se llama regresión, que según el propio Freud trata de un mecanismo de defensa por el que se retrocede a un yo anterior, es decir, volver a tu niñez como una forma de seguir anclado a esa etapa que no has podido superar. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esta peli tantísimo como yo y que hayáis terminado de saborearla con este análisis psicológico. Si queréis dejarme alguna sugerencia de peli que os gustaría que analizara, dejármelo en los comentarios y os leo. ¡Hasta pronto!